En este vídeo os voy a enseñar algunas técnicas básicas para interpretar cortes geológicos. Cuando nos den un corte, lo primero que tenemos que ver es si hay algún elemento conocido dentro del corte, como pueden ser pliegues, fallas, intrusiones, tipo de materiales. Una de las cosas que nos va a dar información para interpretar el corte va a ser la leyenda. La leyenda suele estar abajo y ahí nos va a decir el tipo de material con el que contamos. Si echamos un vistazo, pues veremos algunos materiales que ya nos dicen si son rocas sedimentarias, como todas las gravas o las arenas, las calizas, si son rocas metamórficas, como las pizarras, o magmáticas, como el granito. Esto nos ayudará a responder algunas de las preguntas. No toda la información que hay en el corte será necesaria para responder a las preguntas, pero cuanto más sepamos, mejor lo podremos hacer. Por ejemplo, una de la información que nos da la leyenda es el tipo de ambiente de formación de cada sedimento, si es un ambiente marino o continental, como veremos más adelante. Después tenemos que ver si hay pliegues y fallas. Estos son fáciles de interpretar. Por ejemplo, aquí tenéis una falla y un pliegue o un conjunto de pliegues. Suelen preguntar sobre las fallas y sobre los pliegues. Cuando miremos las fallas y los pliegues tenemos que ver si son completos o si están cortados por algún estrato, como en este caso. Recordemos los tipos de fallas. Normalmente van a aparecer dos tipos, las normales o las inversas. Las verticales no suelen aparecer ni las transformantes en un corte geológico. Las normales hay que acordarse de que son fallas que se producen por distensión. Esto es una cosa importante que nos ayudará después a describir la historia geológica. Y el bloque hundido es el que se apoya en el plano de falla, y las inversas se producen por un proceso de compresión y el bloque levantado es el que se apoya sobre el plano de falla. ¿Vale? Acordaros, lo normal es que se caiga, ¿no? Entonces se cae y se cae el bloque hundido, ¿no? Bien, aquí tendríamos una falla, ¿vale? Y esta falla es una falla inversa. Tenemos que fijarnos en el inicio y en el final de la falla y a ver si vemos alguna pista que nos indique si es normal o inversa. En este caso es inversa. Por tanto, aquí ha habido un periodo de compresión. Los pliegues. Los pliegues también hay varios tipos. Los más normales que van a salir van a ser o bien sinclinales o bien anticlinales. Los inclinales, acordaros que son pliegues en forma de U, los anticlinales en forma de montaña. La definición correcta es el sinclinal, los estratos más antiguos se encuentran en el núcleo. Esto lo tenemos que ver, nos tenemos que fijar, pero es raro que nos pongan un sinclinal invertido. Y esto lo sabremos porque los estratos más antiguos están arriba y los más modernos están abajo. Lo normal es que sean no invertidos. En este caso tenemos aquí un anticlinal y aquí otro sinclinal y aquí otro sinclinal, y el que os señalo aquí con la letra B es un anticlinal. Podemos saberlo porque esto parece ser, no tenemos aquí la leyenda, pero parece ser una roca muy plegada y está menos plegada, quiere decir que ha habido dos procesos de compresión. Después tenemos que ver si hay alguna discontinuidad estratigráfica, y son estas cosas que aparecen aquí. Discontinuidad quiere decir que no hay continuidad entre los estratos. Falta algún estrato en la serie estratigráfica. Se puede producir por un proceso erosivo que se ha llevado un estrato o bien por una falta de sedimentación. Hay cuatro tipos. El más común quizás sea el primero, que es la discordancia angular. Esta es muy fácil de detectar porque vemos una serie de sedimentos que está plegada, está tumbada, y lo cortan otros sedimentos con los que forma un ángulo. Se ve un ángulo aquí, entonces este ángulo es una discordancia angular. La disposición de estos sedimentos de aquí abajo y los de arriba no están en el mismo plano, están
forman un ángulo entre ellos. Esta es la más común, suele aparecer mucho y es la más fácil de detectar. Esta que tenéis aquí es una discordancia angular. Tenemos unos estratos en una dirección y otros en otra. Entre ellos forman un ángulo. Otra bastante común es la inconformidad. ¿Qué es la inconformidad? La inconformidad son sedimentos, rocas sedimentarias que se apoyan sobre rocas no estratificadas, normalmente granitos y en ocasiones puede ser que metamórficas, pero que no estén estratificadas. ¿Cómo sabemos que es una inconformidad? Porque vemos un granito, vemos una roca, en este caso una roca ígnea, y encima rocas sedimentarias. Y no hay una aureola metamórfica. Eso es muy importante. Si tuviésemos primero las rocas sedimentarias y después el granito, veríamos aquí una aurora metamórfica que la ha producido el granito al introducirse dentro de las rocas sedimentarias. ¿Cómo se ha producido esta inconformidad? Pues ha habido un granito que se ha solidificado, después ha habido un proceso de erosión que ha erosionado todo el material que había por encima hasta el granito y después ha habido un proceso de sedimentación. Esto en la leyenda también nos podría dar ideas si nos diese edades, pero no es normal. Ya digo, lo más fácil es viendo si hay aureola metamórfica o no. En este corte de aquí tenemos una inconformidad aquí, entre el estrato este gris y este granito, que el granito además lo sabemos que es granito por las crucecitas estas. Esto de aquí es una inconformidad. Esto de aquí no es una inconformidad, esto es el granito que ha cortado el sedimento. A este corte, de hecho, le falta un detalle, es la aureola metamórfica. Con esto también hay que contar, hay cortes que puede ser que tengan errores, que tengan cosas mal dibujadas. En este caso aquí le faltaría la aureola metamórfica para no confundir al que está respondiendo a las preguntas. Pero esto sí, claramente es una inconformidad. Ha habido un periodo de erosión y después sedimentación y por tanto se genera un contacto entre este material granítico y este sedimentario que se llama inconformidad. El tercer tipo de discontinuidad es la disconformidad o discordancia erosiva. Esta es un poco más difícil de conocer. Se sabe porque suele haber un paleorrelieve. ¿Qué es esto? Es un relieve que se ha producido por erosión y encima se han depositado materiales. Por tanto, este primer grupo de materiales que hay aquí abajo, estos tres estratos, se han sedimentado, después ha habido un periodo de erosión y después ha habido un periodo de sedimentación. En ese periodo de erosión se ha generado un relieve que se nos queda marcado en el estrato y se nos dibuja como esto, como un relieve, ¿no? Un paleorrelieve. Y el último es una paraconformidad. Este es muy difícil de conocer. Es el más complicado de los tres. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar en los estratos si ha habido alguna falta de sedimentación. Porque una paraconformidad son estratos que están paralelos entre ellos, pero en medio falta algo. ¿Por qué falta algo? Porque ha faltado un periodo de sedimentación. Por tanto, faltan estratos. ¿Cómo lo sabríamos? Por ejemplo, si tenemos aquí una serie antigua del Paleozoico y una aquí del Cuaternario, nos falta todo el Mesozoico por medio y por tanto sabemos que hay una paraconformidad. Si ponen esta, suelen ponerla bastante fácil, bastante obvia, con estratos bastante claros, que falten unos evidentes. Por ejemplo, que tengamos trilobites aquí, que tengamos aquí arriba homínidos y nos falten, por ejemplo, los dinosaurios. Después, en nuestro corte, tenemos que ver si hay alguna otra estructura característica que nos puedan dar información. Por ejemplo, son bastante frecuentes las intrusiones magmáticas. Muchas veces estas intrusiones, como el de la izquierda, suele tener asociado un volcán en la superficie. Entonces, eso ya sabemos que nos da idea de que es una intrusión volcánica, además bastante moderna. Esta intrusión ha cortado una serie de sedimentos y ha generado una aureola metamórfica. A veces la señalan y a veces no. En este caso la sobreentendemos. Fijaros que aquí hay dos intrusiones magmáticas. Esta de la izquierda, que es más moderna porque corta
todo hasta la superficie, y esta en cambio, la de la derecha, es más antigua. Fijaros que es más moderna que todos esos estratos, hasta aquí, hasta este de rayitas, pero es más antigua que este de circulitos. Y por tanto también es más antigua que esta, porque esta de aquí la está cortando, la de la izquierda está cortando a la de la derecha. Por tanto, la de la izquierda es más moderna, la de la derecha es más antigua. También puede ser que haya intrusiones que se nos queden en medio, como por ejemplo rocas filonianas. Otro elemento que podemos detectar fácilmente son los cauces de ríos antiguos o modernos. En muchas ocasiones podemos encontrar esto que vemos aquí, que son terrazas aluviales, que se deben a las últimas glaciaciones, que lo que ha hecho el río es excavar por subida o bajada del nivel del mar, ha ido excavando su llanura fluvial y ha generado estas terrazas. Esto es bastante común, terrazas cuaternarias. O puede haber sedimentos aquí con un río, estos son sedimentos modernos. Bueno, una vez que tenemos detectados esos elementos, ya fácilmente podemos responder a las preguntas que nos hagan. Las preguntas suelen ser de este tipo: identificación de estructuras geológicas, que identifiquemos fallas y que digamos si son normales o inversos, que detectemos pliegues y digamos si son anticlinales o sinclinales, volcanes, intrusiones magmáticas, discontinuidades. También nos van a pedir con mucha frecuencia ordenar cronológicamente las estructuras que veamos, es decir, el orden en el que se han producido estas estructuras. Esto lo podemos saber por un principio que es el del principio de relación de corte. Las estructuras que cortan son más modernas que las que son cortadas. También pueden preguntarnos que relacionemos estas estructuras que vemos con acontecimientos. Por ejemplo, si ha habido periodos de compresión o distensión. ¿Cómo lo sabemos? Un pliegue siempre es compresión, una falla inversa es compresión también y una normal es distensión. Si vemos una falla normal y una inversa, quiere decir que hay un periodo de distensión y después uno de compresión. Por ejemplo, si ha habido algún proceso de magmatismo, de erosión, de regresiones y transgresiones, que veremos ahora más adelante. También nos suelen preguntar por la historia geológica, es decir, todos los acontecimientos que han tenido lugar para formar ese corte. Por ejemplo, diríamos, ha habido un periodo de sedimentación, después ha habido un pliegue, después una falla, después una intrusión, después un periodo de distensión, etcétera, etcétera. Y podrían preguntarnos, pero en las PAU no lo suelen preguntar, que dibujemos la columna estratigráfica, que es poner todos los sedimentos que hay en el corte ordenados de más antiguo a más modernos. También hay una serie de conceptos que hay que recordar. Os dejo aquí algunos de los principios de la estratigrafía más básicos. Por ejemplo, el principio de superposición de estratos. Los estratos más profundos son más antiguos, los superficiales son más modernos. También está el principio de superposición faunística, que quiere decir que materiales con el mismo fósil son de la misma edad. Esto nos ayuda a establecer la edad relativa de los sedimentos, que es lo que nos pueden preguntar. No nos sirve para saber la edad absoluta, a no ser que tengamos un fósil guía que nos indique una edad concreta. Pero lo que normalmente nos van a preguntar es sobre la edad relativa. Ordenar cuál ha sido primero, cuál ha sido después. Otro principio es la relación de corte. Todo evento, todo lo que corta a algo, por ejemplo una falla que corta a un pliegue, es más moderna que el pliegue que corta. Y el principio de inclusión, que a veces se puede aplicar o nos puede ayudar, que quiere decir que una roca es más joven que los fragmentos que tiene incluida. Esto pasa, por ejemplo, si una roca magmática ha absorbido rocas sedimentarias. Una cosa importante que nos suelen preguntar es las regresiones y las transgresiones. ¿Qué es una regresión? Una regresión es, pensando siempre en el mar, es la retirada del mar. Y una transgresión es la entrada del mar. ¿Cuándo se produce una regresión? Puede producirse o bien porque ha habido una emersión del continente o bien por una bajada del nivel del mar. Nos da igual
cuál de los dos procesos. Lo que tenemos que mirar es si se ha producido o no. Y eso lo miramos observando los estratos. Mirad, este es un ejemplo típico de una regresión. Abajo tenemos limos y calizas. Estos dos son materiales marinos. Si tenemos limos y calizas, quiere decir que estos sedimentos se han producido en un ambiente marino. Y arriba tenemos conglomerados y sedimentos lacustres, que esto ya es continental. Por tanto, teníamos antes un mar y ahora tenemos un continente. Se ha producido una regresión en esa zona. Fijaros, los limos son sedimentos marinos de aguas profundas, calizas menos profundas, conglomerados son típicos de ríos, de zonas bajas de los ríos, y lagos pueden ser zonas bajas o zonas más altas. ¿Vale? Esto es un caso tipo. La transgresión. El mar, en una transgresión, el mar gana territorio. ¿Qué observamos? Pues en los sedimentos más antiguos vemos lo contrario, sedimentos lacustres, lagos, ambiente continental, conglomerados, ríos, zonas bajas de ríos, y luego tenemos calizas y limos. Al final tenemos unos materiales de mar profundo. Por tanto, ha habido una transgresión. Aquí os dejo algunos tipos de rocas comunes en diferentes ambientes, porque las rocas, aparte de darnos información si se ha producido una regresión o una transgresión, nos da información sobre el tipo de ambiente. Por ejemplo, ambientes marinos, ya os he dicho, que son las arcillas, calizas, areniscas, pueden ser, rocas bituminosas, como el petróleo, importante. Ambiente continental, aluviones, que son depósitos de ríos, depósitos lacustres, de lagos, tillitas, que son de glaciares, o rocas con carbón, o restos vegetales. Carbón siempre es continental, rocas bituminosas, petróleo, es ambiente marino. Por ejemplo, nos pueden dar información si ha habido ambientes secos o periodos de desecación. Por ejemplo, si hay yesos y sales, como diapiros, eso es un ambiente seco, como en el caso del Mesiniense, de hace unos 5 o 6 millones de años que se secó el Mediterráneo. También nos pueden dar ideas si ha habido ambientes húmedos y calurosos. Por ejemplo, rocas carboníferas son ambientes húmedos, zonas pantanosas, calizas, también climas cálidos. Luego ambientes fríos. Ambientes fríos son típicos las tillitas, que son las rocas procedentes de los glaciares, de morrenas fosilizadas. Finalmente, algunas ideas, os pongo aquí, es que si un estrato contiene fósiles, este estrato será un estrato sedimentario, porque los fósiles siempre están en rocas sedimentarias. Puede ser, rara vez, pero puede ser que encontremos fósiles en rocas metamórficas, y si es así, serían pizarras, que son rocas metamórficas de grado bajo. Y con esta información podemos tener unas herramientas básicas para poder responder un corte de selectividad.